En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, de nuevo con ustedes, como a diario lo hacemos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. ¿Cómo están? Despierta Venezuela y por supuesto, pues aquí estamos con las noticias más importantes para ofrecerles los detalles de la mayoría de ellas, ¿no? Vamos primero con nuestro resumen y luego ese significativo repaso que realizamos a diario sobre prensa nacional, regional e internacional. Muchas cosas que relatarles, el ambiente informativo está pues bien lleno de noticias y de detalles y de variables, por supuesto también lleno de todo tipo de interpretaciones y especulaciones también, sobre todo en redes sociales. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Bueno, también agradecerles, lo hacemos a diario, por darnos ese respaldo, esa audiencia, esa sintonía. Y adicionalmente, que es muy importante y lo colocamos en posición jerárquica, la participación que tienen ustedes, ese vínculo a través de la red social Instagram. Su dirección, pueden comenzar a conectarse desde este momento, _Noticiero Televen. Bueno, vamos entonces a entrar de lleno con las historias que tenemos preparadas para el día de hoy y pendientes de la dinámica informativa que siempre va sumando nuevos elementos. Hoy es jueves 8 de enero. Vayamos a lo nuestro. Bueno, ayer pues hubo en el espacio político mucho movimiento en el país. Convocatoria, por ejemplo, del encargado de la Presidencia de la República hacia los factores que integran el polo patriótico, que son los partidos políticos que se integran alrededor del gobierno y le dan y evidencian su apoyo. También hubo reunión, pues, al final de la tarde con representantes de partidos políticos de la oposición, de los que hacen vida parlamentaria en la Asamblea Nacional, ¿no? Allí, bueno, la exhortación de costumbre recordó sobre lo que es la relación bilateral Estados Unidos-Venezuela, recordó Delcy Rodríguez que ha quedado una mancha histórica de ese vínculo de tantos años con altibajos, pero ha quedado una mancha histórica por el episodio ocurrido el sábado en horas de la madrugada. Llamó nuevamente a la cooperación, abrió los espacios para entenderse con los Estados Unidos en materia energética, que de hecho ya daremos detalles en ese sentido, y también, bueno, invitó a la unidad nacional, por encima de las diferencias conceptuales, políticas, ideológicas, llamó a la unidad nacional para, pues, mantener a Venezuela en vigencia y mantener, pues, el desarrollo nacional en la medida del respaldo que pueda recibirse de todas las fuerzas, no solamente políticas, sino de la sociedad venezolana. Esto en términos generales, hay detalles, precisiones que hizo ella en ese sentido, bueno, que seguramente en la lectura de los titulares y en el desarrollo de la primera emisión del Noticiero de Televen estaremos presentando a todos ustedes. En ese caso, pues, tenemos eso como un elemento para ponderar en este comienzo del resumen. También ayer hubo intervención a través de su habitual programa de los miércoles, esta vez con una edición especial del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, expresando el respaldo no solamente individual, sino también de factores que giran alrededor del gobierno, el respaldo a Delcy Rodríguez como encargada de la Presidencia de la República. Delcy Rodríguez, por cierto, recordaba que como prioridad dentro de lo que es el propósito y la intención del gobierno que ahora encabeza, está en trabajar por obtener la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes fueron, pues, detenidos en la operación militar que realizó los Estados Unidos el día sábado. En ese aspecto también, bueno, cuestionó, criticó Delcy Rodríguez, como lo hizo también en su momento, pues, en horas de la noche, el ministro de Interior y Justicia, lo que había ocurrido. Recordó, haciendo una especie de balance de Diosdado Cabello, que las cifras que manejan es que hay un centenar de personas fallecidas por el ataque que hubo en diversas partes del territorio nacional, sobre todo en la región central. 100 personas muertas y un número más o menos similar de personas heridas. Cuestionó
este hecho, lo calificó de bárbaro, la forma como actuaron las fuerzas militares de los Estados Unidos y dijo que, bueno, habrá que buscar, de alguna manera se interpreta o se entiende de sus palabras, mecanismos para tratar de ordenar mejor las cosas en un futuro. El presidente de la Asamblea Nacional también, ayer, Jorge Rodríguez, se refería a la necesidad de modificar parte de la estructura legal venezolana. Habló del tema del Código Penal y de otras propuestas que habrá de discutir el Poder Legislativo venezolano en un futuro, se supone, de corto o mediano plazo, ¿no? Nueva estructura legal, nuevos códigos sociales, mencionaba Jorge Rodríguez. Pero vamos a detenernos ahora en la situación petrolera porque hay cuestiones que son bien interesantes en este caso. Una de ellas es que en un comunicado público oficial, Petróleos de Venezuela, la casa matriz de la industria petrolera venezolana, pues anuncia que está en conversaciones, que está desarrollando negociaciones con las autoridades de los Estados Unidos para establecer las nuevas reglas del juego en cuanto a la exploración y explotación y exportación del petróleo venezolano. No se conocen sino a lo interno este detalle que surge del comunicado de PDVSA, a lo externo si hay nuevos elementos que podemos sumar pues, en este resumen. Pero por lo pronto PDVSA reconoce que está manteniendo negociaciones para establecer pues, las nuevas coordenadas o las nuevas formas de cómo se va a realizar pues, la operación con los Estados Unidos. Hace cita, y lo subraya, que debería el esquema que vaya a establecerse seguramente en unas compañías de los Estados Unidos, que un esquema como el que se maneja con Chevron en este caso. Por cierto, Chevron anunciaba también ayer que está en conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos para ampliar su licencia, para poder pues, ampliar su presencia en Venezuela y desarrollar el trabajo de explotación del petróleo venezolano y exportación de este crudo hacia los Estados Unidos, hacia las refinerías de los Estados Unidos para luego pues convertirlo en combustible y en otros derivados del petróleo, ¿no? Así que eso es un elemento importante. A la par de ello, también el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, hablaba de establecer lineamientos muy claros en cuanto a la venta del petróleo. Sobre el petróleo sancionado, se reafirmó que será tomado para la venta en el mercado internacional por Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles y un dinero que va a manejar el gobierno de los Estados Unidos para luego distribuirlo. No está nada definido cómo ni de qué manera en la población venezolana. Eso también debe precisarse porque hay una gran duda y una gran incertidumbre de qué es lo que se pretende o qué es lo que se procura con este manejo centralizado por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero también decía que se está invitando a las empresas petroleras internacionales a que también retomen su actividad en Venezuela. Como ya hemos informado en otras ocasiones, las empresas transnacionales del petróleo, las estadounidenses por lo menos, están algo cuidadosas, algo dudosas, en fin, pero el gobierno de Estados Unidos ha dicho, y el propio Donald Trump, que les va a dar ayuda, que les va a impulsar y que va a abrir los caminos para que reanuden o incluso establezcan pues nuevas inversiones en nuestro país. Una inversión costosa dada pues las dificultades y los contratiempos que tiene la industria petrolera venezolana y hay problemas incluso de obsolescencia en algunos casos que requieren una inversión muy significativa. Ayer parece ser que hubo algunas reuniones, algunos contactos y se anuncia, es la segunda vez que lo mencionamos, ayer lo decíamos, que para este viernes está prevista una reunión probablemente de Donald Trump con los representantes de las empresas petroleras de los Estados Unidos para ver cómo coordinan su presencia y su reinserción dentro del proceso petrolero venezolano, ¿no? Todo esto muy así en el aire, sin tener algunas ubicaciones y precisiones en el caso. Por cierto, el Departamento de Energía de los Estados Unidos también anunciaba que va a trabajar con las autoridades de Venezuela, con las autoridades del país, para la recuperación del servicio o del sistema eléctrico nacional, que es vital
para también darle el impulso necesario a la industria petrolera venezolana. Entonces, también eso se mencionó en un comunicado público que hizo el Departamento de Energía. Mientras tanto, en el plano político, el secretario de Estado, Marco Rubio, señalaba que se mantienen las conversaciones, que hay colaboración de las autoridades venezolanas, que han tenido contactos de alto nivel para establecer ciertos lineamientos de lo que serán las fases en un futuro para ordenar la situación en el país. Lo primero es, de alguna manera, decía Rubio, son 3 puntos fundamentales, luego se pueden ofrecer mayores detalles. Lo primero es tratar de evitar un caos, lo fundamental. Tratar de ordenar las cosas y tratar de llevar un orden, debe uno imaginar, político y social estable. Lo otro tiene que ver con la recuperación económica, que lo mencionaba, y esto es vinculante al tema de la industria petrolera y la presencia de empresas internacionales en nuestro país, que ayer mismo reconocía, como mencionábamos, PDVSA en un comunicado oficial. Y lo otro tiene que ver más estrictamente con lo político. Esto se vincula a la posibilidad de la amnistía, a la liberación de los detenidos políticos y también ordenar pues, un proceso de lo que ellos han calificado o han denominado de transición. Sobre esto, por lo pronto, lo que hay son planteamientos generales que surgen de voz o en voz de los voceros del gobierno de los Estados Unidos. Lo demás, bueno, son otras apreciaciones también, en fin, sobre esta circunstancia. La expectativa también, a la par de ello, sigue sobre el juicio que se le va a realizar a la pareja presidencial, a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Sobre esto no hay sino elementos generales, sobre lo que pudiera ser la estrategia de la defensa y lo que puede ser la argumentación y digamos, los elementos que tendrán que presentarse en la medida que vaya desarrollándose este proceso legal. La próxima cita de Nicolás Maduro y Cilia Flores está pautada para el 17 de marzo, como informábamos en el día de ayer. Bueno, pero el tema petrolero sigue allí pues presente porque se conoció que ayer hubo 2, digamos, incautaciones o capturas de tanqueros, sancionados ellos según el gobierno de los Estados Unidos. Uno al que se le perseguía aproximadamente hace 2 semanas, finalmente fue un grupo de asalto al abordaje en el Atlántico Norte, un buque de cisterna sin bandera que al parecer había cambiado su nomenclatura durante todo el recorrido y pretendía dirigirse a Rusia. Rusia ha protestado la situación, no se sabe, es un tanquero ruso, de los llamados tanqueros fantasmas, pero fue retenido y probablemente incluso a la tripulación pudiera enjuiciársele por darse la fuga, a pesar de los esfuerzos, según las autoridades de los Estados Unidos, que se verían haciendo, ¿no?, para que se detuviera y poder abordarle y precisar algunas cosas sobre su carga, si acaso la llevaba. El otro tanquero fue en el Caribe, de nombre Sofía. Las autoridades venezolanas fueron comunicadas de esto, al parecer, de acuerdo a la información que se maneja. Ese tanquero también estaba sancionado y su carga será llevada, seguramente, carga de petróleo venezolano hacia los Estados Unidos. Pero faltan más detalles en este caso. Mientras tanto, tenemos sobre el caso venezolano, pero manejado en esta oportunidad por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Habló o planteó la necesidad de una especie de conversación tripartita entre Colombia, Venezuela y los Estados Unidos. Dijo que se había comunicado días atrás con la encargada de la presidencia de la República, Delcy Rodríguez, a quien conoce. Muchas generalidades en el discurso que tuvo en horas de la noche, en un acto público en la Plaza de Bolívar en Bogotá, el presidente Gustavo Petro, pero hizo un anuncio interesante, porque dijo que había conversado en el día de ayer con Donald Trump para tratar de reducir las asperezas. Se habló del tema del narcotráfico, seguramente se habló del tema de Venezuela, no dio mayores detalles, sino muy aéreo todo, ¿no? Pero además dijo que podría viajar próximamente hacia los Estados Unidos y Donald Trump pues dijo que Petro lo había llamado y ciertamente pautaron hacia el futuro, de corto o mediano plazo, en próximas fechas, dijo Donald Trump, una visita de Gustavo Petro hacia los Estados Unidos para tratar de bajar las tensiones
y que surgen además por el tema del narcotráfico, pero también por las advertencias o amenazas que hizo Donald Trump de ejecutar una acción militar sobre territorio colombiano en espacios que probablemente pues maneje, o territorios que probablemente maneje el narcotráfico. Este es otro elemento, es otra variable importante que surge pues en medio de este escenario tan conflictivo y tan confuso, porque a pesar de todos estos elementos que estamos citados, que se citan a nivel de informaciones nacionales e internacionales, todo sigue siendo muy espeso, muy confuso, ¿no? Faltan establecer una serie de precisiones y cosas mucho más claras, sobre todo en esa nueva relación bilateral que establece que va a establecer Estados Unidos con Venezuela. Bueno, se volvió a hablar ayer de la reapertura de la sede diplomática de Estados Unidos en nuestro país. También otro caso, y regresamos al tema internacional, es el de Groenlandia. Sigue la disputa por los planteamientos que ha hecho Trump, que ha hecho el Departamento de Estado, a través de la figura de Marco Rubio, sobre qué va a pasar con el territorio de Groenlandia. Hay tensión en ese vínculo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ha habido pronunciamientos en este sentido de parte de gobiernos de la Unión. España ha sido muy beligerante en este caso y muy firme, por cierto, sobre la situación venezolana y lo que son las riquezas nacionales. Decía ayer José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores español, que las riquezas las tiene que manejar el país donde están, donde se encuentran, en este caso en el subsuelo venezolano. Bueno, hay muchos elementos más que seguramente presentaremos en el desarrollo de esta primera emisión. Vamos con los deportes. Bueno, se reanudó el round robin, triunfo de Caribes, de Anzoátegui, triunfo también, pues en este caso de los Bravos de Margarita. Hoy hay descanso de uno de los 5 equipos que disputan el round robin y bueno, va evolucionando todo esto para llegar a la gran final del béisbol profesional venezolano. Y en cuanto a la emblemática Supercopa de España que se está jugando en Arabia Saudita, ya tenemos el primer clasificado. Barcelona Fútbol Club con una goleada al Athletic de Bilbao, tremenda, 5-0, dominó el Barcelona indubitablemente. Y hoy, a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, será el otro gran partido de donde surgirá el nuevo finalista para lo que será el partido decisivo el día domingo 11 de enero. Disputan este juego Real Madrid y Atlético de Madrid. Y habrá más informaciones en el segmento de deportes. Recuerdo la dirección de la red social Instagram, _noticiero Televen. Ya vienen esos titulares de la prensa nacional, regional, internacional. El reporte del clima, que siempre es muy apreciable para orientarnos en ese sentido, y el resumen de algunas de las notas que ustedes nos envían a través de la red social Instagram. Así que Gaudí y Ricardo, de inmediato con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este jueves 8 de enero de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias que, como siempre, preparamos con mucho respeto para todos ustedes. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Hola, Gaudí. Muy bien. Saludos a todos en casa. Nosotros listos, por supuesto, para comenzar con esta jornada informativa. Ya Carlos adelantaba parte de los temas que vamos a estar tratando, no solamente en la lectura de los diarios, sino también a lo largo de esta primera emisión del noticiero Televen. Saludamos a quienes están en sintonía de la misma en nuestra cuenta en Instagram, a quienes lo hacen a través de nuestra aplicación Televen Stream, a quienes lo disfrutan también por nuestra señal abierta, y quienes están en casa que de repente no pueden ver ninguna de estas 3 opciones, tienen también Televen TV, nuestra cuenta en YouTube. Posterior a la transmisión del noticiero se cuelga allí y usted lo puede ver. Bueno, ahí están todas las coordenadas para que usted esté en contacto directo con toda la programación de Televen. Ya lo decía Carlos, hay mucho que contar en este día, así que vamos a decirle al señor director que ruede coletilla y nos vamos a la mesa de transmisión. Pase usted. Gracias. Iniciamos este recorrido, como siempre, revisando el portal web de la casa, televen.com. Ellos destacan en sus titulares el siguiente: Instituto Venezolano de los Seguros Sociales anunció llegada de insumos médicos para reponer material destruido tras ataque de Estados Unidos. Dice acá la nota que el Instituto Venezolano de Seguros Sociales informó la llegada de este primer cargamento
de insumos médicos, en este caso para diálisis. A través de sus redes sociales, el organismo detalló que el envío que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía permitirá continuar el tratamiento de más de 9.000 pacientes con enfermedad renal en todo el país. Seguimos. El gobierno de China denunció este miércoles 7 de enero lo que calificó como intimidación por parte de Estados Unidos al presuntamente exigir a Venezuela ruptura de las relaciones económicas con Pekín como condición para explotar y comercializar su petróleo. En deportes, ¿qué tenemos? Abierto de Australia dará a sus ganadores 2.79 millones de dólares. El primer Grand Slam del año no solo promete emociones en la pista, sino que también marca un hito financiero en el deporte blanco. Los organizadores anunciaron un incremento de 16% en su dotación económica total, alcanzando la cifra récord de 75.08 millones de dólares. Bueno, y la temporada de premios continúa este domingo 10 de enero con la edición número 83 de los Globos de Oro. La gala, que regresa a su hogar tradicional en el Beverly Hilton, no solo funciona como el termómetro definitivo para los Oscars, sino que este año llega cargada de récords y de una competencia feroz que ha dejado a varios pesos pesados fuera de las categorías principales. Ahora vamos a revisar junto a ustedes portada digital del diario El Universal. Ellos destacan como principal titular el siguiente: Delcy Rodríguez encabeza una reunión con fuerzas políticas. Se reseña aparte de esta nota que la presidenta encargada Delcy Rodríguez encabezó esta reunión con las fuerzas políticas y saca además en detalle que en la actividad estuvieron presentes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y también el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, así como gobernadores, diputados, vicepresidentes sectoriales y representantes del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. En otro titular de esta primera plana del Universal, Estados Unidos retira de forma selectiva sus sanciones al crudo venezolano. Marco Rubio dijo que Venezuela necesita permiso para transportar su petróleo. Más abajo se lee en esta portada: Venezuela denuncia ante la ONU toda la agresión de Estados Unidos. El representante permanente ante la Organización de Naciones Unidas, Samuel Moncada, sostuvo un encuentro con el secretario general de este organismo, Antonio Guterres, para denunciar la agresión de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, también de la primera dama Cilia Flores. En otro titular, canciller Iván Gil rinde homenaje a soldados caídos en defensa del país. Tema internacional con fotografía: nevadas provocan caos en Europa. Vamos ahora con una nota que extraemos del portal web del diario 2001. Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, informa cifra de fallecidos durante el ataque de Estados Unidos a Venezuela. El ministro Cabello confirmó que hasta este miércoles se contabilizan 100 personas fallecidas y un número similar de heridos, calificando la incursión como un ataque bárbaro contra la soberanía nacional. Denunció que los bombardeos no discriminaron objetivos, impactando directamente en zonas residenciales y hogares de familias venezolanas. Veamos qué trae el portal web del diario Últimas Noticias. Destacan este titular: dice Jorge Rodríguez propone un nuevo código social para ordenar el marco legal. En el sumario de la nota se lee que en el acto de notificación ante el Ejecutivo del inicio del nuevo periodo legislativo, Rodríguez se ratificó la voluntad de defender la independencia y la libertad. También se reseña que Jorge Rodríguez notificó formalmente a la presidenta encargada Delcy Rodríguez el inicio de funciones del nuevo periodo legislativo 2026-2031, y durante el encuentro con el Poder Ejecutivo, el jefe del Legislativo enfatizó que la prioridad absoluta de la nueva Asamblea, surgida de las urnas el 25 de mayo de 2025, será la salvaguarda de la soberanía nacional. Rodríguez expresó la total disposición del Parlamento para colaborar estrechamente con el Ejecutivo y el pueblo venezolano en la consolidación de la paz, la búsqueda del crecimiento económico y el restablecimiento de la prosperidad de la República. Vamos a hablar de deportes y lo hacemos con una nota del portal del diario Líder. Caribe mantuvo a raya a la nave en Valencia, y es que los Caribes de Anzoátegui consiguió una victoria categórica en este round robin, derrotando 8-3 a los navegantes del Magallanes en un juego en el que la actuación monticular fue clave. Bueno, precisamente vamos a revisar los resultados del día de ayer en esta jornada de round robin. Se enfrentaron Caribes, Magallanes, ya lo decía, se ganó Caribes con 8 carreras versus Magallanes se obtuvo 3. Águilas se enfrentó a Bravos de Margarita, el triunfo fue para Bravos con 3 carreras y Águilas 1. Vamos a ver cómo va la tabla de posiciones del béisbol profesional. Cardenales y Bravos están en el primer lugar con un juego jugado, uno ganado,
0 juegos perdidos. Los Caribes y las Águilas están en el segundo lugar, tienen 2 juegos jugados, 1 ganado, 1 perdido, y Navegantes del Magallanes en la última posición. De los 2 juegos jugados, los 2 han sido perdidos. Bueno, y llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero que vamos a tener a la vuelta. En la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional. El estrés durante el embarazo puede alterar el cerebro del feto. Así lo arrojó un estudio publicado en la revista Nature Neuroscience, que se basó en la investigación de lo que fue denominado como el eje intestino inmune, que hace referencia a un conjunto de interacciones entre el microbioma materno y el sistema inmune. Los investigadores integraron 2 tecnologías complementarias, la transcriptómica espacial in situ y la secuenciación de ARN de célula única. Esta combinación permitió observar los genes activos y dónde se expresan dentro del cerebro en desarrollo, por lo que lograron un mapa detallado de la materia gris del embrión. Destacaron además que el ensayo les permitió identificar una mayor susceptibilidad en el cerebro masculino vinculada a una vía específica de señalización inmune. Explicaron que esta identificación ayuda a comprender mejor los mecanismos biológicos implicados y a sugerir un posible blanco para intervenciones futuras. Génesis y Rivas, Televen. Iniciamos revisión de diarios que circulan en el interior del país, en el estado Monagas. Fíjense la siguiente información que tenemos para ustedes. Massa, estamos evaluando la estructura de costo del pasaje. ¿A qué se refiere esto? Bueno, son declaraciones del director de transporte del municipio Maturín, José Massa. Él recordó que el precio del pasaje sufrió un incremento del 50% y pasó de 40 a 60 bolívares. Veamos ahora que tiene el portal web del diario El Regional, circula en Zulia. Ellos reseñan una información de sucesos. Dice, encuentran asesinado en Cañaverales a joven desaparecido en Aragua. El detalle de la nota lo encontramos acá en el cuerpo. Dice precisamente el cuerpo de Jesús Emmanuel Muñoz apareció la tarde del martes en una zona de Cañaverales ubicada en Cagua, estado Aragua, tras permanecer desaparecido desde el pasado 4 de enero. Muñoz era oriundo de la población de San Mateo. Sus familiares presentes durante los procedimientos de rigor solicitaron a los organismos de seguridad celeridad en las actuaciones para evitar que el homicidio quede sin castigo. Vamos ahora a revisar una nota del portal web del diario El Tiempo del estado Anzoátegui. Un hombre murió arrollado en el sector El Mayar del municipio Andrés Eloy Blanco, señala el titular, y se informa acá que el hombre fue identificado como William Rafael Hernández Caraballo, de 42 años. Él perdió la vida trágicamente al ser arrollado por un vehículo en la Troncal 10, específicamente en el sector El Mayar del municipio Andrés Eloy Blanco, en el estado Sucre. Este hecho ocurrió cerca de las 11 de la mañana. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Usted tiene la hora, Salmerón? 6:37 minutos de la mañana. En la próxima parte revisaremos prensa internacional, reporte del tiempo y algunos mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, el _noticiero Televen. El Tamagotchi nació en Japón en 1996 y se convirtió en un fenómeno mundial. Este pequeño dispositivo en forma de huevo ofrecía la experiencia inédita de criar una mascota digital portátil. Había que alimentarla, limpiarla y jugar con ella, o corría el riesgo de morir. En plena fiebre tecnológica de los 90, millones de niños y jóvenes descubrieron que la tecnología podía ser cercana, emocional y hasta demandante. Su impacto fue inmediato. En pocos meses vendió millones de unidades y marcó la cultura pop, anticipando la relación humano-máquina que hoy vemos en apps, videojuegos y asistentes digitales. Más que un juguete, fue un símbolo de cómo la tecnología podía simular vínculos afectivos y moldear hábitos cotidianos. 3 décadas después, su legado persiste en nuevas ediciones con pantallas a color y conexión en línea, además de la nostalgia que lo mantiene vivo como ícono del inicio de nuestra vida digital. El Tamagotchi no solo entretuvo, abrió la puerta a un futuro donde lo digital se volvió íntimo y emocional.
Ricardo Rad, Televen. Iniciamos revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras en Bolivia. Tenemos la portada de Correo del Sur, una nota que es muy lamentable, triste. Sin luz, por falta de pago, 3 niñas prendieron una vela y murieron. Estaban solas. Su madre, que había salido a trabajar, no alcanzó a llegar a tiempo a el hogar. Murieron intoxicadas por monóxido de carbono. Veamos qué trae la portada digital de Diario 1, circula en Perú, ellos abren edición y ocupa casi toda esta primera plana. El siguiente titular, ministra se roba 86 millones de la caja de Petroperú, dice el antetítulo, el colmo. Más abajo dice, mientras Petroperú enfrenta presiones de caja del propio Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, le quita recursos para luego presentarla como insolvente. Vamos ahora con el periódico El Ancasti de Argentina. Nos dice que el gobierno tuvo que endeudarse aún más para evitar el default. Negociaciones contra reloj. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con escasa nubosidad y lluvia. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Miranda, Zulia, Falcón del Tamacuro, Bolívar, Amazonas y la Guayana Esequiba. Veamos este pronóstico en detalle. San Cristóbal estará parcialmente nublado. La temperatura mínima 18 grados centígrados y la máxima 28. ¿Qué hay de Barquisimeto? Abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 20 grados centígrados y la máxima de 33. Pasamos a Barcelona, parcialmente nublada. Temperatura mínima 22 grados centígrados y la máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Bueno, vamos como siempre a saludar a las personas que están conectadas a través de esta transmisión en nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Ahí están Lucas, también María, que nos escribe desde La Pastora, pero en el estado de Trujillo, Manuel Armando desde Bárbula, en Naguanagua, la familia Armas Arteaga, Angie Smart también se manda saludos. Nos vamos a ir ahora directamente a nuestra cajita de preguntas, a ver qué otros mensajes o denuncias han llegado. Por acá nos dicen Alcarilla Sin Tapa, en Boquerón, sector Olivet, cerca de un colegio, esto es un peligro. Atención allí a las autoridades. Envían saludos desde San Diego, Rosa Monasterio, siempre en sintonía. También acá un feliz cumpleaños para Memo en Punto Fijo, Estado Falcón, de parte de su esposa Mayra. Bueno, felicitaciones para él y para todas las personas que están de cumpleaños el día de hoy. Claro que sí, agradecemos como siempre todos esos mensajes que ustedes hacen llegar a diario a nuestra cuenta en Instagram. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, informaciones sobre el retorno luego de las fiestas de la Navidad y el Año Nuevo, la movilización en los terminales de pasajeros, también informaciones sobre la ocupación hotelera. Habrá detalles en ese sentido en esta primera emisión y otras notas que iremos presentando en el desarrollo de la misma. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo de las movilizaciones. Luego de las festividades decembrinas, muchos venezolanos retornaron a sus hogares sin contratiempos por medio de la terminal de la bandera. Mauricio Cruz nos tiene los detalles. Hoteles. La región capital y la isla de Margarita lideraron la ocupación hotelera durante la temporada del mes de diciembre. Notas internacionales, más de 1.000 inmigrantes fueron detenidos en Minnesota, Estados Unidos, en el marco del mayor operativo del Departamento de Seguridad Nacional en ese estado norteamericano. Bueno, en el espacio de la entrevista hablaremos del tema político, de la circunstancia que vive el país, con Juan Carlos Alvarado, quien es diputado a la Asamblea Nacional y también secretario general nacional del Partido Social Cristiano COPEI. Y al finalizar, en lo actual, Lady Gaga y The Weeknd suenan para la canción del Mundial 2026.
Pausa entonces, la de esta hora siempre, muy breve, y al regreso, bueno, las informaciones, sus detalles y mucho más en la primera emisión con Cruzmila y Adrián. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Muy contenta. Feliz día para todo el equipo, para ustedes en sus hogares y por supuesto para mi compañerito Adrián Barras. ¿Cómo estás? Hola Cruzmila, buenos días. Un gusto saludarte a ti también, Carlos, Gaudí, Ricardo. Como siempre, un placer acompañarles en esta jornada informativa. Señores televidentes, muy buenos días. Hoy es 8 de enero. El 8 de enero de 1642 falleció el astrónomo Galileo Galilei, físico, ingeniero, matemático italiano, que nació en Pisa el 15 de febrero de 1564. Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento, entre muchas cosas. Considerado el padre de la astronomía, la física y la ciencia moderna. Nos vamos, amigos, a una nueva pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, el Ministerio de Ciencia y Tecnología denunció daños severos en las instalaciones del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Esto y más al regreso. Continuamos con las informaciones. La presidenta encargado de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que la situación actual entre Venezuela y Estados Unidos no tiene precedentes, al tiempo que afirmó que las relaciones comerciales entre ambos países se han mantenido regularmente. Lo primero que debo decir es que hay una mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia, pero también hay que resaltar que no es extraordinario ni irregular las relaciones, por ejemplo, económicos, comerciales entre los Estados Unidos y Venezuela. El 71% de las exportaciones venezolanas está concentrado en 8 países. Y de ese 71%, el 27%, el destino es los Estados Unidos de Norteamérica. La presidenta encargada abogó por la diversificación de las relaciones, afirmando que Caracas debe mantener buenas relaciones con todos los países del mundo. Entre tanto, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que al menos 100 personas murieron en la operación militar perpetrada por Estados Unidos el pasado 3 de enero. Una cosa terrible, y murieron personas que no tenían nada que ver en un conflicto. Civiles, mujeres que estaban en su casa, personas que estaban en sus casas, fueron alcanzados por el impacto de las poderosísimas bombas lanzadas contra nuestro país. Venezuela fue víctima de un ataque bárbaro, artero, donde hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos, 100. Lo primero que debo decir es que hay una mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia, pero también hay que resaltar que no es extraordinario ni irregular las relaciones, por ejemplo, económicos, comerciales entre los Estados Unidos y Venezuela. El 71%. Con relación a los heridos, no se proporcionaron cifras exactas, pero indicaron que está cercana a el de las víctimas fatales. Petróleos de Venezuela informó que se encuentra en medio de negociaciones con Estados Unidos para la venta de volúmenes de crudo. Según el comunicado oficial, el proceso se rige bajo esquemas similares a los acuerdos vigentes con empresas internacionales como Chevron, basándose en la relación comercial bajo principios de legalidad y transparencia para beneficio mutuo. Con este avance, la estatal petrolera ratifica su intención de fortalecer alianzas que impulsen el desarrollo nacional y aporten a la estabilidad del mercado energético global. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional, Domingo Hernández Lares, encabezó un acto de honor para los oficiales fallecidos durante la reciente incursión de fuerzas estadounidenses en el país que derivó en la extracción del presidente Maduro y su esposa Cilia Flores. En diversos actos solemnes, las autoridades militares exaltaron el heroísmo de los efectivos caídos como símbolo de resistencia y defensa de la soberanía.
El alto mando reafirmó que la determinación del ejército permanece inquebrantable y que el sacrificio de estos soldados constituye un legado permanente en la lucha por la independencia del país. Es preciso destacar, dijo, que la presidente encargada, Delcy Rodríguez, oficialice un decreto de 7 días de duelo nacional para honrar a las víctimas civiles y militares. En un acto solemne, el gobernador del estado Monagas, Ernesto Lunas, honró la memoria de 5 militares caídos en defensa de la soberanía nacional, otorgándoles la orden José Tadeo Monagas post-mortem. El homenaje se llevó a cabo tras los lamentables sucesos del pasado 3 de enero derivados de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos. En el acto, el gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna, expresó ante familiares y amigos un sentido mensaje de solidaridad. El mandatario destacó el heroísmo de estos valientes soldados que perdieron la vida en defensa de la soberanía nacional. Luna señaló que Víctor Julio Hernández Palma, José Gregorio Vera Rengel, Joel García García, José Rafael Sucre Rodríguez y Christopher Gregorio Barreto Yendis se convirtieron desde ahora en centinelas eternos de la independencia y en un símbolo imborrable de la dignidad venezolana. Finalmente, el mandatario regional honró la memoria de los militares y exigió respeto al derecho internacional, así como a la autodeterminación de los pueblos. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. Entre tanto, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, denunció daños severos en las instalaciones del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IVIC, en el estado Miranda, durante los ataques de Estados Unidos en nuestro país la madrugada del pasado sábado. Jiménez, quien calificó el hecho como un acto de agresión contra el desarrollo tecnológico del país, detalló que el impacto de los misiles afectó gravemente los centros de matemática, física, química y ecología de la institución, así como su unidad de tecnología nuclear. Añadió que estos espacios albergan servidores y equipos esenciales para el funcionamiento de las redes y sistemas del IVIC. El embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció ante el secretario general del organismo, Antonio Guterres, los ataques perpetrados en nuestro país por parte del gobierno de Estados Unidos, así como la extracción del presidente de la República, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores. Durante una reunión sostenida este miércoles, Moncada calificó los hechos como una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional, así como afirmó constituyen un acto de guerra y un crimen contra la paz y de lesa humanidad. Por su parte, Guterres señaló que los bombardeos estadounidenses representan un peligro sin precedente para las relaciones internacionales y expresó su preocupación por las repercusiones que estos puedan tener en la región. Asimismo, resaltó la soberanía de Venezuela sobre los recursos naturales del país. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero, primera emisión. Al regreso, una mujer murió durante un incendio en un edificio de Caracas. Sin contratiempos, muchos venezolanos retornaron a sus hogares por medio del terminal de La Bandera, luego de las festividades decembrinas. De acuerdo con lo que nos indicaron algunos transportistas en la terminal, desde el martes empezaron a evidenciar un incremento en el flujo de pasajeros y durante la mañana de este miércoles los viajes provenientes o salientes hacia rutas largas aumentaron notablemente. De Yaracuy, fue todo rápido. ¿Cuánto le costó el boleto? $17. ¿Y ese ya era el precio que usted venía pagando antes de Navidad? Sí. ¿Consiguió contratiempos en la vía o algo? No, todo fue excelente. ¿Desde dónde viene? Desde Maracaibo. ¿Cómo le fue en el trayecto, la compra del boleto? ¿Cuánto le salió? ¿Demoró para comprar el boleto? No fue una demora. La verdad que el boleto fue un regalo de mi papá. De verdad no sé cuánto gastó, pero fue súper rápido. El bus estaba bastante lleno, o sea que muchas personas viajaron para acá. Con las rutas cortas, el escenario fue similar. Rapidito, fue rápido, llegué y estaba la camioneta llenando y nos cargaron y de regreso fue todo bien. ¿En la vía cómo le fue? ¿Vio algún punto de control, contratiempo? No, todo tranquilo, todo normal. ¿Había destinado venirse a Caracas hoy o quería venirse días antes? Quería venir antes. ¿Va viajando hacia dónde, señor, hoy?
hacia Maracaibo y por Maracaibo. ¿Cuánto le sale el boleto? Medio pasaje en 800 bolívares, esa era edad. ¿Ya lo compró? Sí, sí. ¿Se le hizo fácil la adquisición del boleto? Fácil, todo fácil. El horario sigue en normal, el habitual de las instalaciones acá de la Terminal de la Bandera, y también pueden hacer las compras de estos boletos a través de la página web, no solo de la terminal, sino también de cada una de las empresas que se encargan de su distribución. Mauricio Cruz, Televen. Gracias, Mauricio. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos confirmó que el Sistema Integral de Transporte Acuático de Pasajeros se encuentra plenamente operativo en todo el territorio nacional, garantizando la movilidad y conectividad. A través del Ministerio de Transporte se mantienen activas rutas estratégicas que incluyen trayectos marítimos como La Guaira-Los Roques, por la mar Coche y Araya-Cumaná, así como importantes conexiones lacustres en el lago de Maracaibo hacia Cabimas, San Carlos y otras rutas fluviales. La región capital y la isla de Margarita lideraron la ocupación hotelera durante la temporada decembrina, con establecimientos que alcanzaron el 100% de su capacidad. Así lo informó el presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela, Alberto Vieira. El representante de este sector señaló que el dinamismo fue notable después del 26 de diciembre y que tras los acontecimientos militares del pasado 3 de enero, muchos turistas comenzaron a reprogramar o cancelar sus estadías para el resto del mes. Ante esta contingencia, el sector brindó apoyo a los viajeros afectados por la reprogramación de vuelos, mientras que para los próximos carnavales se plantea la necesidad de buscar soluciones que se adapten a la situación actual del país. El gobierno nacional agradeció el respaldo y apoyo de China en defensa de la soberanía y el derecho internacional. El canciller de la República, Evan Gil, destacó que este pronunciamiento constituye un gesto de solidaridad y cooperación por parte del gobierno chino, el cual fortalece los lazos de amistad entre ambos países y ratifica el compromiso de construir un mundo donde prevalezca la paz y el respeto mutuo. El gobierno mexicano instó a reforzar la Organización de las Naciones Unidas y criticó la ley de la fuerza tras el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que es necesario fortalecer a este organismo con el objetivo de que vuelva a ser un espacio efectivo de coordinación multilateral. Asimismo, señaló que el orden internacional no puede regirse por el poder militar o económico de los países. También reconoció que existe un debilitamiento del papel de la ONU en los últimos años. Por su parte, el gobierno de Uruguay condenó los ataques ejecutados por Estados Unidos en instalaciones militares e infraestructura civil en nuestro país. A través de un comunicado, la Cancillería uruguaya reafirmó el llamado del presidente Yamandú Orsi Martínez a respetar el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. También expresó su preocupación por cualquier pretensión de control gubernamental, de administración o de apropiación de recursos naturales por parte de agentes externos. Este pronunciamiento se suma a su postura contra el belicismo en Venezuela, expresada en una reciente comunicación conjunta con Brasil, Colombia, Chile, México y España. La ONG Human Rights Watch alertó que el ataque de Estados Unidos en el país podría desencadenar un desastre de derechos humanos. A través de un comunicado, la organización llamó a las autoridades de la nación norteamericana a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario. Durante una movilización de organizaciones comunales este miércoles en Caracas, representantes gubernamentales de este sector pidieron unidad a toda la población ante la situación que se vive en el país. ¿Qué le podemos pedir nosotros a los comuneros y a las comuneras? Primero, confianza en el alto mando político de la revolución bolivariana. No se dejen llevar por intrigas, no se dejen llevar por rumores. Confianza en la compañera Delcy Rodríguez Gómez, confianza en Diosdado Cabello, confianza en Jorge Rodríguez, confianza en nuestro partido, confianza en el ministro Ángel Prado, confianza en ustedes en cada comuna, en cada consejo comunal. Seguiremos
negando la posibilidad de que algún gobierno extranjero venga a gobernarnos. A los pueblos de Latinoamérica y a los pueblos del mundo le decimos solidaridad con Venezuela, porque si mañana les tocara a ustedes, estoy seguro que nos iríamos a cruzar la frontera y a defender la dignidad de cualquier pueblo de Latinoamérica, como hoy lo estamos haciendo por nuestro suelo sagrado. Señalaron que el país se encuentra en tranquilidad y destacaron la reactivación de los comercios y demás actividades de la vida cotidiana. En el estado de Mérida, 2 ciudadanos fueron detenidos por presuntamente celebrar las acciones de Estados Unidos en territorio venezolano el pasado 2 de enero. De acuerdo con el reporte policial, recibieron una llamada telefónica en la que denunciaron la presencia de 2 ciudadanos, presuntamente alterando la paz y la tranquilidad pública en el sector Los Cedros de la parroquia Río Negro. La minuta expresa textualmente que los 2 hombres de 64 y 65 años de edad gritaron consignas en contra del gobierno. Asimismo, efectuaron detonaciones con un arma de fuego. Durante la revisión de la vivienda, la policía incautó un arma tipo revólver y una escopeta. Posteriormente, procedieron a la aprehensión de los sujetos, quienes fueron trasladados hasta la estación policial de Guaraque para las actuaciones correspondientes. Desde Mérida, Jade Delgado, Televen. También en Valencia, en el estado Carabobo, fueron detenidos 2 ciudadanos y acusados de promover y apoyar el ataque de Estados Unidos a Venezuela el pasado 3 de enero. Durante labores de patrullaje, funcionarios de Policarabobo detuvieron este martes 6 de enero en el sector La Isabelica a 2 hombres a bordo de una motocicleta, quienes presuntamente estaban apoyando el ataque armado al país realizado por los Estados Unidos. Acciones consideradas un delito de acuerdo a lo estipulado en el artículo 5 del decreto 5200, estado de conmoción exterior, establecido en la Gaceta Oficial número 6954 extraordinaria, publicada el pasado 3 de enero de 2026. Además, el reporte indica que a los individuos quienes ya están a la orden del Ministerio Público también se les acusa de incitación al odio y traición a la patria. La actuación policial estuvo coordinada por el director general de la Policía Estatal, Josbel Solórzano. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. Revisando información de sucesos, una mujer de 81 años murió durante un incendio estructural registrado en un edificio ubicado en Los Chaguaramos, municipio Libertador de Caracas. El cuerpo de bomberos logró extinguir las llamas evitando su propagación y retiró preventivamente 2 cilindros de gas. Actualmente el personal de investigación de incendios se encuentra en el sitio para determinar las causas de este suceso. 6 personas resultaron lesionadas en un siniestro con un autobús de transporte público en la autopista Vallecoche del municipio Libertador en Caracas. Las autoridades informaron que la unidad posiblemente presentó fallas mecánicas y se precipitó a la segunda rampa de frenado de la autopista. El cuerpo de bomberos de Caracas realizó la atención médica rápidamente de los afectados, quienes luego fueron trasladados a un centro de salud cercano. En el estado Carabobo, un hombre fue privado de libertad e imputado por el delito de homicidio intencional a título de dolo eventual. Así lo dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, señalando que el sujeto arrolló y causó la muerte a otra persona mientras conducía su vehículo en estado de embriaguez. En otro punto de nuestro territorio, autoridades del Ministerio de Alimentación habilitaron al menos 100 establecimientos de Pedeval y Mercal en todo el territorio nacional. El ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, informó que con la rehabilitación de este Pedeval en Monagas se beneficiarán más de 6.000 familias. Lo primero que hicimos fue integrarnos a nuestras comunas para hacer un levantamiento de todos aquellos establecimientos en esta primera fase de lo que ha sido este programa de rehabilitación. Una primera fase que ya eran 88. Las tareas de mantenimiento, de rehabilitación, de mantenimiento correctivo, de restauración de algunos ambientes y sobre todo también lo que significa su actividad productiva. Hoy le estamos entregando a nuestro pueblo este establecimiento bello y hermoso con producción nacional, sobre todo productos de aquí, de nuestras tierras, de Monagas. Es importante destacar que aquí en estos establecimientos los precios son extremadamente solidarios. Usted consigue alimentos y productos acá 30, 40 y hasta 70% por debajo del precio del mercado. Anunció que durante el año 2026 ampliarán los esquemas de distribución alimentaria bajo un enfoque tanto autosustentable como autosostenible en todo el país.
Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. El gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, celebró la invitación realizada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez a los Estados Unidos para trabajar respetando la Constitución y la soberanía nacional. Vale decir que aquí ha habido mucha cooperación, pero la cooperación ha sido de Venezuela hacia otras naciones y no hemos tenido ningún beneficio para ello. Yo inclusive dije, cuando se me convocó a participar en el Consejo Nacional para la Soberanía y la Paz, aquí en Cojedes y en Caracas, que nunca hemos debido romper las relaciones con los Estados Unidos, que era un contrasentido, que un socio confiable, un socio con el que nos estaba yendo muy bien, donde hay lazos afectivos y amistosos profundos, se rompieran esas relaciones impulsadas por una ideología que ha venido gobernando o que gobernó en Venezuela desde hace ya más de un cuarto de siglo. Galíndez destacó que la mejor ideología es la que busca la unidad y el progreso y que respalda cualquier cambio que se deba realizar en pro de la paz de los ciudadanos. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. A esta hora hacemos una nueva pausa para publicidad de Noticiero Primera Emisión. Al regreso, las protestas en Irán dejan al menos 36 muertos y miles de detenidos. Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia llevan a cabo los preparativos para la reunión que tendrán los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca tras haber conversado telefónicamente en medio de las tensiones verbales entre ambos. Trump y Petro conversaron este miércoles en medio de tensiones que se agravaron el sábado pasado tras la operación militar estadounidense en Venezuela. Petro detalló que la llamada con Trump duró más o menos una hora y en ella solicitó que se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes. Por su parte, Trump señaló en su red social que fue un gran honor hablar con el presidente Petro, quien lo llamó para exponer la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambas administraciones. Nos centramos ahora en Irán. Las protestas por la crisis económica se extienden por más de 11 días y dejan al menos 36 muertos y miles de detenidos. Coreando consignas contra la República Islámica y su liderazgo y a favor de la restauración de la monarquía Pahlaví, derrocada durante la Revolución Islámica de 1979, las manifestaciones desafían abiertamente el régimen islámico y se han extendido a casi un centenar de ciudades en rechazo al colapso económico, el cierre de comercios y la fuerte depreciación de la moneda. Entre tanto, el régimen de Massad Pezeshkian ordena al ejército distinguir entre manifestantes y alborotadores de oficio. Señaló además el martes que la crisis podría estar escapando rápidamente al control de las autoridades. Volvemos a nuestro continente. El ministro de Ecuador, John Reinberg, informó que la justicia española liberó al presunto líder de la banda Los Tiguerones debido a una supuesta falta de documentación para procesar su extradición. El sujeto implicado en la toma armada de un canal de televisión en 2024 y el asesinato de un fiscal había sido capturado en España en octubre de este mismo año. Ante esta decisión, el gobierno de Daniel Noboa presentó quejas formales asegurando que la información necesaria fue entregada en junio pasado para evitar la libertad de quien consideran un terrorista. En Estados Unidos, una mujer perdió la vida a manos de un agente de inmigración en Minneapolis, en Minnesota, en medio de la mayor operación de detención de inmigrantes en ese estado. La ciudadana murió tras recibir varios disparos cuando, según la versión oficial, intentó arrollar con su vehículo a varios oficiales. El operativo, que ha dejado cerca de 1.000 detenidos, involucra el despliegue de unos 2.000 agentes federales que buscan individuos con antecedentes penales y personas vinculadas a una investigación por fraude millonario en programas de asistencia social y cuidado infantil. El senador y candidato presidencial Iván Cepeda denunció que el gobierno estadounidense intenta influir en las próximas elecciones presidenciales de mayo de 2026 mediante ataques y acusaciones contra el presidente Gustavo Petro. Durante la presentación oficial de su campaña por la coalición Pacto Histórico, Cepeda criticó que este discurso sea alentado por sectores de la extrema derecha local y alertó sobre una estrategia que busca crear en Colombia una situación de inestabilidad similar a la de otros países de la región.
Argentina concretó un préstamo de corto plazo por $3.000 millones con 6 bancos internacionales utilizando títulos soberanos como garantía para fortalecer las reservas del Banco Central. Esta operación, pactada a una tasa de 7,4% anual y un plazo de 372 días, busca dar liquidez al país frente a los inminentes vencimientos de deuda por más de $4.000 millones y así evitar el riesgo de incumplimiento. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos anunció el despido inmediato de 571 empleados que habían logrado salir de Gaza en medio de una crisis financiera sin precedentes. Con un déficit que superó los $300 millones en 2025 y una proyección negativa para 2026, la organización calificó la medida de extremadamente difícil. A pesar de estos recortes y de haber perdido a más de 300 trabajadores durante el conflicto iniciado en 2023, la agencia mantiene aún unos 12.000 efectivos operativos dentro de la franja para intentar sostener la asistencia humanitaria. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Comenzamos nuestra revisión con el portal web de Infobae. Ellos titulan de la siguiente manera: al menos 2 muertos y 6 heridos en un tiroteo a la salida de una iglesia mormona en Salt Lake City. De acuerdo con el Departamento de Policía, hubo 8 víctimas, 2 de las cuales fallecieron por las heridas recibidas y al menos un sospechoso habría huido del lugar, según el reporte policial. Pasamos ahora al portal web de EFE. El clima complica la búsqueda de un menor de edad español que sigue desaparecido en Indonesia. Las labores durante la jornada de la mañana no dieron resultados, informó en un comunicado la Agencia Nacional para la Búsqueda y Rescate. El dispositivo, formado por 168 efectivos repartidos en 18 embarcaciones, también incluyó personal sobre el terreno para revisar a pie algunas playas y sitios de costa. Vamos con la información deportiva. El Fútbol Club Barcelona aseguró su pase a la gran final de la Supercopa de España luego de arrollar al Athletic Club de Bilbao con un contundente 5-0. El Manchester City dio un golpe en el mercado invernal al asegurar el fichaje del delantero ganés Antoine Semenyo. Nos vamos ahora al béisbol. El venezolano Félix Hernández superó su propia marca en la carrera hacia el Salón de la Fama de Cooperstown. El lanzador criollo ha alcanzado un hito personal que proyecta su candidatura tras sumar 82 votos a favor en el proceso de votación para la clase 2026 de Cooperstown. Recordemos que el año pasado, al finalizar el proceso, el Rey recolectó un total de 81 votos, lo que representa un 10,5% del apoyo final. Y este hecho de haber superado esa marca histórica cuando aún falta por conocerse aproximadamente el 68% de las boletas, sugiere un cambio de narrativa entre los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Ahora cambiamos de disciplina con una noticia que sorprendió al mundo del ciclismo. El británico Simon Yates anunció su retiro profesional. El ciclista de 33 años señaló que no fue una decisión tomada a la ligera y que tuvo tiempo reflexionando para llegar a este punto y alejarse del deporte. Recordemos que el ganador del Giro de Italia en 2025 y de la Vuelta de España en 2018 se consolidó como una de las figuras más destacadas del pelotón, logrando el triunfo en el Giro con el equipo Visma-Lease a Bike en junio y una etapa en el Tour de Francia un mes después. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Juan Carlos Alvarado, diputado a la Asamblea Nacional por COPEI. Bueno,
El tema político está presente y en vigencia, y por ello vamos a conversar con Juan Carlos Alvarado, secretario general nacional del partido COPEI, pero además diputado de la Asamblea Nacional. Bienvenido, Juan Carlos, y vamos a intercambiar y a dialogar en una situación muy particular, en un escenario político nacional e internacional muy confuso, marcado para la sociedad venezolana, para la ciudadanía, por la inquietud, por el temor, por la incertidumbre y sin tener suficientemente claro qué puede ocurrir dentro de tu partido, dentro de las conversaciones que tienes con los militantes y con la dirección política de tu organización. ¿Qué observan, qué ven, qué piensan que puede ocurrir? ¿Cuál puede ser la orientación que marque el destino político de Venezuela? Sí, bueno, primero que todo, Carlos, gracias por la oportunidad, un feliz año y el mayor de los éxitos a ti, a todos los trabajadores, a la planta televisiva. Un año que inicia de manera muy convulsionada, con mucha tensión, con mucha incertidumbre por lo que ha venido ocurriendo en nuestra organización política, que por cierto, la semana que viene cumple 80 años ya en nuestro país. Y el cual pues hemos venido evaluando ese mensaje que necesita nuestra Venezuela, que lo decidimos, por cierto, en el mes de diciembre en relación a la necesaria unión nacional. Hoy creo que más allá de los intereses partidistas, particulares o de algún partido en específico, así sea el que esté gobernando, hay que dejarlo de un lado porque hoy importa el país. Lo que acaba de ocurrir el pasado sábado 3 de enero es bastante preocupante porque accionó un país violentando el derecho internacional, secuestrando a un presidente de la República, todo lo que pudo darse y lo que se ha venido dando en las últimas horas, la posibilidad de que empiecen a generar resultados en materia de beneficio para los Estados Unidos y para Venezuela, pero de una manera controlada, no dentro de los parámetros que normalmente ha funcionado el país históricamente, como es poder llevarse petróleo y es poder obtener recursos del país, pero ya lo dijo el propio Trump, que será controlado por ellos esos recursos, hacia dónde irán destinados estos recursos. Creo que no es la normalidad del funcionamiento de un país realmente soberano. Yo creo que aquí lo que se está dando además es la continuidad del ejercicio constitucional. Quien está asumiendo ahora la presidencia de la República en figura de encargaduría es la presidenta Delcy Rodríguez, y hemos dejado muy claro nuestro mensaje y nuestra posición como partido político es que hoy deben hacer como lo mencionó el propio presidente de la Asamblea Nacional, deben aprender a escuchar más, deben empezar a accionar porque es lo que está pidiendo el país, porque hoy vas a las calles y sigues observando una misma crisis social, económica, que hay que solventarla, llevarlo en paralelo con la crisis que se ha venido dando de manera de lo que significa el Estado. Fíjate, ahora, eso que mencionabas, ¿qué es? Una investidura que debe continuar, un periodo que debe continuar. Pero ese concepto no está suficientemente definido. Yo creo que cambia, ¿no? Da la impresión que la forma para el abordaje tiene que ser distinta. Ahora, el petróleo es medular, Juan Carlos, en este caso. ¿Cómo coordinarse? Habla del retorno de empresas petroleras internacionales. En fin, hay cierta reticencia de las empresas internacionales todavía. Hablan de seguridad jurídica. O sea, son tantas variables que terminan a uno de saturarlo de información sobre lo que puede pasar o lo que pudiera ocurrir en definitiva. Sí, esta situación lamentable debe de llevarnos de alguna manera también a evaluar las distintas aristas, sobre todo en la materia de la seguridad jurídica. Estas transnacionales pues necesitan tener de alguna manera garantías también de no tener que pasar por lo que en un momento determinado tuvieron que pasar al momento de que algunas infraestructuras habían sido tomadas y no habían sido resarcidos esos daños. Sí, no hubo indemnización. En aquel momento la indemnización, correcto. Ahora bien, mira, hay una realidad de la infraestructura petrolera. Y eso requiere una inversión altamente significativa y quienes tienen esos recursos para una inversión inmediata son estas transnacionales. Ahora bien, esto no puede ser una rebatiña tampoco. Claro. Debe haber un respeto a la institucionalidad y a la soberanía de lo que significa estar al frente de la conducción del país. Creo que desde hace mucho tiempo aquí debió haberse implementado un diálogo sincero, pero que además lo llevaran a la práctica para ver los beneficios que debe tener el país y no a través de todo lo que ocurrió y ha venido ocurriendo. Yo llego, impongo y yo me llevo el petróleo. Ay, que recibe a cambio la nación venezolana por su riqueza, porque es nacional esa riqueza. Y es alarmante este tipo de situaciones porque ya no puede ocurrir solamente con Venezuela, puede ocurrir con otros países y de hecho es como que veas luego a Vladimir Putin queriendo entrar a Ucrania, llevarse a Zelensky,
preso y se apodera de todo el territorio, y lo mismo pasa con China sobre Japón, etcétera. Estas cosas creo que, más allá de lo que ha sido la violación del derecho internacional, hay que también visualizar lo que es el país. Ahora, el derecho ¿Qué debe hacer? El derecho internacional, por cierto, Juan Carlos, viene no ahora por esta coyuntura, viene debilitándose desde hace ya bastante tiempo, bastantes años. Y lo que ocurre ahorita con Venezuela, esto deja ya por hecho que no solamente lo digo, sino que lo hago, ¿no? Prácticamente Donald Trump, más allá de lo que se escuchó siempre como una narrativa de que Estados Unidos era el policía del mundo, ahora es el sheriff del mundo y actúa. Y esto que pasó, algunos llaman, bueno, es que hay unos daños colaterales, ¿no? Estos daños colaterales ya tienen nombres y apellidos, lamentablemente. Hay un luto nacional activo, hay familias que tuvieron que padecer esto, bombardeos de gente inocente alrededor donde cayeron estos misiles que nadie se lo esperaba, la zozobra, gente saliendo a comprar de manera nerviosa, hay gente que quiere salir a comprar pero no tiene cómo salir a comprar porque no le alcanza lo que tiene. Mira, son distintas aristas que hoy creo que es fundamental que la clase política tomemos en conciencia. Hagamos una pausa, Juan Carlos, vamos a regresar enseguida para continuar la conversación contigo. Estamos con Juan Carlos Alvarado, secretario general nacional del partido COPEI, diputado a la Asamblea Nacional. Continuamos conversando con Juan Carlos Alvarado. Bueno, hacías una síntesis, un resumen de lo que ocurre, pero también lo que está pasando en la realidad, en el día a día, en la cotidianidad, la gente con los servicios, el ingreso, el tema inflacionario, en fin, algo debe hacerse, pero con urgencia, ¿sabes? Con urgencia. Sí, desde nuestra organización política, Carlos, te digo de manera muy responsable, el próximo 13 de enero vamos a hacer un pronunciamiento del país que incluye varios puntos que nosotros recomendamos ya al Ejecutivo Nacional bajo la figura de la presidencia encargada. Hablamos del tema de esa transición, figura además que no está contemplada dentro de la Constitución. Esos lapsos que acaban de aprobarse y decretar el propio Tribunal Supremo de Justicia son lapsos de 90 días con la posibilidad de prorrogar 90 días más de acuerdo a la autorización de la Asamblea Nacional. El venezolano necesita soluciones inmediatas. ¿Qué puede ocurrir? Nosotros hemos venido planteando la necesidad de la eliminación definitiva del impuesto de las grandes transacciones financieras, el IGTF, que el que va a un abasto, va a una panadería o una carnicería, le aplican el 3% de este impuesto, hay que eliminarlo de manera definitiva. La evaluación inmediata de que empecemos ya, lo que hemos venido solicitando hace más de 3 años, es la consideración de aumento del salario mínimo y de las jubilaciones y de las pensiones que requieren tanto nuestras abuelas y nuestros abuelos, y que vea el venezolano de verdad una mejora progresiva. Si bien si estamos viendo que hay intención de querer hacerlo, pero no hay práctica, y la Venezuela de hoy necesita que se tomen decisiones inmediatas, y es el cual nosotros estamos pidiendo como organización política. No podemos hacernos de la vista gorda de lo que está ocurriendo. Si efectivamente aquí no puede haber medias tintas, o es blanco o es negro, en el rechazo de lo que ocurrió el sábado 3 de enero. Algunos silencios o algunas omisiones son preocupantes porque son liderazgos políticos fundamentales que seguramente puede llevarnos a la necesidad de la construcción de esa unión nacional para que el país pueda avanzar. ¿Cuál es esa unión nacional? La unión de lo que significan las instituciones. Ejemplo, el Poder Legislativo que acaba de instalarse para el nuevo periodo, la Asamblea Nacional, debe ser un factor y una herramienta de apoyo institucional para el acompañamiento de lo que necesita hacer la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el Ejecutivo y el Legislativo de la mano. Y aquí, y sin duda... No es nada fácil, ¿eh? No se Bien puede. complejo esto. Sí, no se puede dudar de que debe existir un diálogo. El momento está dado porque lo que ocurrió no queremos que vuelva a ocurrir. No puede el gobierno solo, necesita de los mejores, de las mejores, para acompañar dentro de un proceso que permite también fortalecernos como país y para que el mundo vea que este país está dispuesto a avanzar dentro de sus diversidades. Que no es un tema solo político, y allí hay que abandonar también incluso los sectarismos, porque si tú vas a negociar, por ejemplo, una operación tan delicada y tan riesgosa como es la operación petrolera, tú tienes que, si te vas a asesorar, buscar a los mejores. Es por eso, Carlos, que cuando escuchamos el mensaje del presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero, y además hizo mención a que están dispuestos a escuchar más y hablar menos, esto es importante, pero no solo es escucharlo
y también tomarlo en consideración, que sea lo positivo y lo bueno para el país, e implementarlo sin complejo, sin ego, sin vanidades, sin revanchismo, sin que haya ningún tipo de posibilidades de que el color político sea lo que se imponga. No, hay que entender que lo primero es el país, que lo primero es la ciudadanía, que lo primero es darle fortaleza a las instituciones y que este proceso sirva para que de manera conjunta no sea un eslogan la unidad nacional para poder avanzar en nuestra Venezuela, sino que se transforme en una práctica para que el país de manera definitiva se recupere y avance hacia lo que espera el pueblo venezolano. Bien, gracias por tus comentarios y apreciaciones, Juan Carlos, muy amable. Renovada la invitación por una próxima oportunidad. Nos vamos a la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual. The Weeknd y Lady Gaga podrían interpretar el tema del Mundial 2026. Muchos rumores surgen en las redes sociales y es que los astros del pop podrían estar trabajando en un tema para la Copa Mundial, dejando a un lado a intérpretes latinos como Shakira, Ricky Martin, quienes ya han sido los encargados de esta responsabilidad. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del espectáculo. Dicho esto, estamos listas para desarrollar esa abrebocas que les acabo de mencionar, porque a menos de 6 meses del inicio de la Copa del Mundo, la posibilidad de que Lady Gaga y The Weeknd interpreten la canción oficial de la FIFA ha tomado una fuerza descomunal en las redes sociales y medios especializados. El campeonato, coordinado por México, Estados Unidos y Canadá, busca hacer un hito histórico y contar con estos gigantes de la música pop, que es, bueno, será la clave para lograrlo. Aunque no hay un anuncio oficial, se rumora que ya existen conversaciones preliminares con la FIFA para definir entonces un tema que fusione ritmos modernos y celebre la diversidad cultural de los 3 países anfitriones. Recordemos que la trayectoria de Lady Gaga en escenarios como el Super Bowl o los premios Oscar garantiza que la dirección artística y la puesta en escena serán meticulosas y de impacto mundial. Por su parte, The Weeknd también tiene una puesta en escena descomunal, entregando espectáculos monumentales, lo cual por supuesto encajaría perfectamente con el estilo de Lady Gaga. Y cambiamos radicalmente de tema, que en lo actual te quiero comentar que Dove Cameron y Damiano David se comprometieron. Así como lo escuchan, la artista confirmó lo que todos sus fanáticos llevaban días sospechando en las redes sociales, y es que sí, está comprometida con el vocalista italiano. Así lo dio a conocer la misma famosa, quien subió a sus redes sociales una galería de fotos en las que aparece abrazada al cantante y con un anillo de diamantes imposible de pasar por alto. En la imagen principal se ve a la pareja con una mirada de profundo amor bajo un techo de luces. Hay que mencionar que el anillo de estilo vintage luce un gran diamante central rodeado de pequeñas piedras que le dan a un brillo de un diseño muy en línea del gusto clásico y elegante de la cantante. Los medios internacionales ya lo han analizado al detalle y lo señalan como una de las joyas de compromiso más comentadas de este inicio de año. Ahora quiero comentarles que Kristen Stewart revela su deseo de dirigir una nueva versión de Crepúsculo. El entusiasmo de la actriz por trabajar nuevamente en Crepúsculo se hizo notar durante su participación en el evento 10 directores por el impacto creativo en California. La famosa, quien estuvo tras la cámara con la cronología del agua, manifestó su disposición a liderar una nueva versión de la saga de vampiros. Ante la consulta sobre la posibilidad de readaptar la historia, la actriz aseguró: sí, claro, haré el remake, estoy muy comprometida. Al repasar las versiones anteriores de la franquicia, expresó también su admiración por los directores que estuvieron a cargo de los 5 films estrenados entre los años 2008 y 2012, en el que, recordemos, compartió elenco con Robert Pattinson. Cabe destacar que la posibilidad de abordar la saga con recursos renovados pues entusiasma especialmente a Stewart, quien protagonizó la saga vampírica. Ahora quiero comentarles que Emily en París es renovada para su 6ª temporada. Después de una temporada, valga la redundancia, dividida entre Francia e Italia, Emily en París regresa a casa, y es que Netflix pues ha renovado la comedia dramática romántica protagonizada por Lily Collins para una 6ª temporada. El regreso de la trama llega a menos de 3 semanas después del estreno de la 5ª, con una cifra de audiencia que la caracteriza. La recién estrenada tanda de capítulos acumuló, escuchen bien, 26.8
8 millones de visualizaciones en todo el mundo y en sus primeros 11 días. Esta nueva temporada siguió a Emily a Italia, donde abre una oficina satélite para la agencia de marketing en la que trabaja allí en Roma. También pues inicia una nueva relación romántica, pero finalmente decide regresar a París. Por su parte, el creador de la trama habló con The Hollywood Reporter sobre la decisión de Emily y le dejó claro que quiere estar allí en París para vivir y que no es algo temporal. Las guerreras de K-pop dominan las nominaciones de los premios Emmy 2026, por supuesto. Las nominaciones para la edición número 53 de dichos premios sitúan en la cima a dos propuestas estéticamente opuestas. Por una parte, K-pop de Netflix y por otra, Elio de Pixar. Ambas producciones con 10 candidaturas cada una. Hay que recordar que se perfilan como las grandes rivales a batir en una gala que se celebrará el próximo 21 de febrero en Los Ángeles. De esta manera se consolidan como el termómetro para lo que ocurrirá semanas después en los premios de la Academia. Además de los dos gigantes mencionados, la categoría incluye a Zootopia 2, cerrando un cuadro de nominados que evidencia una industria en constante expansión técnica y narrativa. Ahora quiero comentarles que Damon es el nuevo director musical de la Ópera de París. Así como lo escuchan, el director de orquesta de origen ruso y naturalizado estadounidense será a partir del 2028 el nuevo director musical de la Ópera de París, más de 2 años después de que el venezolano Gustavo Dudamel pues dejara el cargo. Asumirá el cargo de director musical a partir del 1 de agosto de 2028 por un mandato de 4 temporadas. Esto lo dijo a la prensa el director general de la Ópera de París, Alexander Neff, desde el 1 de agosto de este año. El afamado ocupará pues la función de director musical designado y se dedicará, entre otros temas, al seguimiento de la calidad artística de la orquesta y los coros según el establecimiento. Y así, amigos, actuales finalizamos las informaciones. Recuerden seguir sintonizando las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto continúen con mis compañeros. Adelante. Bien, es el epílogo de esta primera emisión. Como siempre, les agradecemos esa audiencia que nos ofrecen a diario. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía. No se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentran como Televen TV y el _noticiero Televen. En YouTube también estamos presentes como Televen TV, como con todo el contenido de nuestra programación. Y no olviden visitar nuestra página web www.televen.com porque por allí podrán encontrar contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Bueno, les invitamos a continuar con nuestra programación. Recuerden, Televen está en todo. Será hasta mañana muy temprano después del himno nacional.